humanidad ha establecido por instinto y por necesidad una escala de tiempo que corresponde a nuestra raíz espiritual. Los calendarios nos permiten llevar un registro del tiempo. A lo largo de la historia han existido muchos calendarios en diferentes épocas y en diferentes tradiciones. Resulta obvio para el 99% de las personas en Latinoamérica que en la actualidad vivimos en el año 2022. Sin embargo, la gran mayoría de las personas en el mundo occidental desconocen la existencia de otros calendarios que actualmente están presentes en diferentes zonas y en diferentes culturas de todo el mundo. Si bien, y debido a intereses meramente comerciales, es verdad que existe un calendario común, el calendario gregoriano de la tradición cristiana, que es reconocido y aceptado internacionalmente. Actualmente existen 5 calendarios que han sobrevivido a través del tiempo hasta nuestros días, que corresponden por orden de antigüedad a las siguientes tradiciones: la tradición hebrea, la tradición china, la tradición islámica, la tradición hindú y la tradición cristiana. Irónicamente, el calendario gregoriano de la tradición cristiana es el más reciente de todos. Es un hecho que la tradición hebrea es especial, porque además de que tienen el calendario más antiguo y preciso de todos, también es el único calendario no especulativo, ya que el calendario hebreo es el único que sostiene desde sus inicios que el número total de años desde el principio hasta el final de esta creación está predeterminado por un periodo de 6.000 años de duración. Mientras que en los calendarios de las naciones del mundo no se menciona una fecha concreta que cierre el ciclo de su calendario, es decir, para ellos el final de la creación es incierto. La única tradición que cuenta con un calendario sagrado con una fecha final concreta es la tradición del pueblo de Israel. La ciencia de la Kabbalah nos explica cómo nuestra alma es parte del Creador, en el sentido de que no existe ninguna diferencia entre nuestra alma y el Creador, solo que el Creador es el todo y nuestra alma es una pequeña parte del Creador. Los sabios cabalistas compararon esto con una piedra separada de una montaña. En principio, no hay diferencia entre la piedra y la montaña, excepto que la montaña es el todo y la piedra es una parte de la montaña. Ahora podemos entender lo que dicen los cabalistas cuando comparan el alma del hombre con una piedra extraída de una montaña. Sin embargo, en los mundos espirituales no hay objetos, no hay espacio físico, solo existen los deseos, la información y la semejanza de forma con el Creador. Uno se convierte en la parte mientras que el otro es el todo, como una piedra extraída de una montaña. Muchas son las personas en el mundo cuyas mentes están confundidas. Cada día, la Torá los invoca por amor a ellos a través de un fuerte deseo interior, pero ellos no saben cómo volver hacia atrás para conectar con sus raíces hebreas. Cada persona influye al mundo entero y el mundo influye en todos. Todo está entrelazado. Aún no vemos esta red de fuerzas, pero nos conecta muy fuertemente, como células en el cuerpo de la humanidad. En la sabiduría de la Kabbalah, esto fue escrito hace miles de años. En este segundo capítulo de la guía, explicaremos el asunto del calendario hebreo, un pilar fundamental para entender
los secretos de la sabiduría de la Kabbalah. Como nos manda la Torá, conoce al Creador de tus antepasados y adóralo. La mística hebrea es única, y debemos interpretar las palabras de Maimónides, un cabalista sefardí del siglo XII, que nos dice que el asunto de la sabiduría secreta de Israel no se le revela a las personas al comienzo de su búsqueda, sino que, hasta que adquieran conocimiento y adquieran mucha sabiduría, se le muestran esos secretos poco a poco. Para abrir los secretos de la Kabbalah, debemos entender que la estrategia debe ser mirar el resultado final. En otras palabras, comprender cuál es el objetivo de la creación de principio a fin. Porque no es posible entender nada si solo observamos el proceso de fabricación sin ver el producto final. Por lo tanto, un individuo de pensamiento claro debe darse cuenta, opuesto a lo que parece en la superficie, y concluir que somos lo más importante en toda la creación. Somos el centro del universo, somos seres del orden más alto, digno de representar a aquel que nos creó. Pero cuando pensamos en aquel que nos creó, debemos ser superiores y perfectos en nuestro análisis. Esto se compara con la piedra separada de una montaña, que en esencia no hay diferencia entre la piedra y la montaña, excepto que la montaña es todo y la piedra es una parte de la montaña. Sin embargo, la piedra se puede extraer de la montaña utilizando una herramienta para este fin. Es obvio que un fabricante se esfuerza para alcanzar un objetivo determinado, porque solo una persona trastornada trabaja sin un objetivo en mente. Entonces, debemos darnos cuenta de que fuimos creados por un fabricante de alto nivel, es decir, el Creador, que produce solo productos de calidad, es decir, sus criaturas, y que cada producto producido refleja el calibre de su fabricante. Pero como dijimos, debemos mirar el resultado final, solo entonces podrás tener una comprensión completa. Reflexione sobre esto con atención, porque no es posible explicar en profundidad estos elevados asuntos. El Creador dijo: que haya luces en la expansión del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Génesis 1:14. El cabalista Maimónides nos dice en su obra Mishneh Torah, Fundamentos de la Torá, lo siguiente: este ser es el creador del universo, señor de toda la tierra, que guía la esfera del firmamento con una fuerza infinita, una fuerza de movimiento perpetuo, porque la esfera del firmamento gira continuamente, lo que sería imposible sin alguien que le hiciera girar. Y es Él, bendito sea, quien lo hace girar sin mano y sin cuerpo. El sistema superior se refleja en nuestro mundo bajo la forma de la interacción y del movimiento en escala logarítmica entre el Sol y la Luna, en relación uno con el otro. Las constelaciones guían las órbitas de los 7 cuerpos celestes, que actúan como diferentes partes de un mecanismo de relojería, de modo que cuando cada uno realiza su función asignada, el conjunto, es decir, el reloj, se convierte en un instrumento confiable que nos indica la hora. Hay 24 horas en un día, hay 4 fases lunares en un mes, hay 4 estaciones en un año y 4 años nuevos judíos en un horario que cambia. Lo mismo sucede en el día y la noche. Los días son más largos y las noches son más cortas en el verano, y al revés
en el invierno. Si pudiéramos saber exactamente cómo funciona, sentiríamos el sistema, una gran máquina astronómica que nos rodea y nos afecta. Así, empezaríamos a acercarnos más a sus parámetros internos. ¿Qué significa más luz, más calor, menos frío? Si viviéramos y trabajáramos de acuerdo con esas energías, nuestra vida sería completamente diferente. Por otro lado, ¿cómo podemos existir en esa mecánica? ¿Por qué la necesitamos? Si estudiáramos sus leyes y siguiéramos su armonía, ¿cómo sentiríamos a la naturaleza y a nosotros mismos? Es interesante. Esto significa que comenzaríamos a sentir el mundo superior de acuerdo con su influencia sobre nosotros. La luna, el sol, los planetas circundantes, las constelaciones, las estrellas, nuestras vidas, todo brillaría de manera diferente. Mencionamos anteriormente que la tradición hebrea sostiene que el número total de años de esta creación es de 6.000 años, periodo que se nos dio para trabajar en la Torá y en su sabiduría secreta. En la actualidad, el calendario hebreo, que es aceptado y adoptado en general, transita en el año 5782. El segundo calendario más antiguo que existe es el de la tradición china, que actualmente atraviesa el año 4720. En la tradición hindú es el año 1944 y en la tradición islámica es el año 1443. En resumen, el calendario judío, chino, budista, hindú y musulmán, todos ellos se rigen con los movimientos de la luna. Es decir, en este sistema, los meses inician cada luna nueva. El modelo gregoriano de la tradición cristiana es el calendario más popular. También es el único sistema que se rige por los movimientos del sol. Es relativamente joven. Fue diseñado por la Orden Jesuita, el brazo militar y científico de la Iglesia Católica, en la ciudad de Zaragoza, España, y autorizado por el Papa Gregorio XIII en el año 1582 de la Era Común. Sin embargo, fue hasta el año 1923, 341 años después de su lanzamiento, que se terminó de imponer en todas las naciones occidentales como calendario común. El calendario solar fue inventado por los egipcios como parte de un culto religioso al sol. En el modelo solar, el año inicia el 1 de enero. Los días comienzan a las 12 de la noche y su ciclo astrológico inicia en la constelación de Aries. De acuerdo a la opinión del Rabí Eliezer, un cabalista de la generación de los sabios Tanai, que vivió en el siglo I del calendario gregoriano, nos cuenta que los sabios hebreos cuentan los años desde la creación y calculan los movimientos astrológicos iniciando en la luna nueva de Libra, mientras que los sabios de las naciones cuentan los años desde la creación y calculan los movimientos astrológicos iniciando en la constelación de Aries. Más tarde, un discípulo del Rabí Eliezer y fundador
de la legendaria Academia de Praga, el rabí Akiva ben Yosef, quien por cierto fue el maestro del cabalista más destacado de todos los tiempos. Me refiero al rabí Shimon bar Yochai, autor del Zohar, el texto más importante de la auténtica sabiduría de la Kabbalah hebrea. El rabí Akiva enseñó a sus alumnos la siguiente lección en una baraita. Encontramos entonces que Israel cuenta por la luna y los gentiles de las naciones por el sol. Israel no solo cuenta por la luna, sino que una vez en cada mes, justo en el Molad, que es el nacimiento de la luna nueva, recitan la bendición de la luna nueva y levantan los ojos a su Padre en el cielo. Es importante mencionar que el culto al sol es de origen egipcio. Ha sido utilizado por muy pocas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Sabemos por los registros históricos que ha sido implementado únicamente por los griegos, los romanos y por las naciones del mundo occidental de nuestros días. El calendario gregoriano presenta graves problemas de cálculo, a pesar de que tiene que ser ajustado cada 4 años en el mes de febrero, siempre tendrá un desfase en relación al modelo original, el calendario lunar. En resumen, estas son las 5 diferencias más relevantes que existen entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo. La primera diferencia es que mientras en el calendario gregoriano está iniciando el año 2022, el calendario hebreo atraviesa por el 6º mes del año 5782. La segunda diferencia es la hora de inicio de un nuevo día. En el modelo solar, el día inicia a las 12 de la noche. En el calendario hebreo, el día inicia a las 6 de la tarde. Es decir, el sábado inicia el viernes por la tarde-noche. La tercera diferencia es el inicio del nuevo año. En el calendario solar, el año inicia el 1 de enero, mientras en el calendario hebreo, el año nuevo inicia en la luna nueva del mes de Libra. La cuarta diferencia es respecto al número de meses en el año. En el calendario gregoriano, los años siempre son de 12 meses, mientras que en el calendario hebreo, algunos años son de 12 meses y algunos años son de 13 meses. La quinta diferencia es en cuanto al número de días en el mes. En el calendario solar existen meses de 30 días y meses de 31 días. En el calendario hebreo existen meses de 29 días y meses de 30 días. Antes de explicar los aspectos generales y revelar algunos secretos sobre el mecanismo del calendario hebreo, considero pertinente compartir la siguiente alegoría escrita en la Parashá Mishpatim del libro del Zohar. En la Torá, una cosa sale de su envoltura, aparece brevemente y rápidamente se esconde. Cuando aparece fuera de su funda y se esconde rápidamente, la Torá lo hace solo para aquellos que la conocen y son conocidos en ella. Es similar a una amada, hermosa en apariencia y bien formada, que se esconde en su palacio. Tiene un amante al que la gente no conoce, más bien se esconde. Por el amor que la ama, ese amante siempre pasa por la puerta de su casa y mira en todas direcciones. Sabe que su amante siempre rodea la puerta de su casa. Abre una pequeña puerta en su palacio y muestra su rostro a su ser querido, y rápidamente se cubre de nuevo. Todos los que estaban con el amante no vieron ni miraron, solo el amante, cuyas entrañas, corazón y alma la siguen. Sabe que por su amor a él, ella se le aparece por un momento para evocar el amor por él. Así es una palabra de la Torá, aparece solo para quien la ama. La Torá sabe que ese sabio de corazón rodea la puerta de su casa todos los días. ¿Qué hace ella? Ella muestra su rostro desde el interior de su palacio, le da una pista y rápidamente regresa a su lugar y se esconde. Todos los de ahí no saben ni miran, sino a él solo, cuyas entrañas, corazón y alma la siguen. Es por eso que la Torá aparece y cubre, y va a su amado con amor para despertar el amor con él. Ahora abordaremos un problema histórico del calendario judío.
Es un tema muy complejo e incómodo, un problema del cual simplemente nadie habla. Es importante que todas las almas del pueblo de Israel presten atención a este problema. Como lo mencionamos anteriormente, la tradición hebrea, desde sus inicios, sostiene que el número de años totales de esta creación es de 6000 años. También mencionamos que el calendario hebreo moderno, aceptado y adoptado por las comunidades judías en la actualidad, atraviesa el año 5782. El calendario hebreo moderno fue diseñado por el rabino Hillel II a finales del siglo III de la Era Común. En la actualidad, este es el calendario oficial del judaísmo. Podemos deducir que este sistema nos indica que faltarían 218 años para llegar a la era mesiánica, es decir, que hacia el año 2240 de la Era Común se completarán los 6000 años del calendario de la tradición hebrea y la creación llegará a su fin. Sin embargo, es importante mencionar que la comunidad judía caraíta no reconoce este calendario como válido. Incluso, el judaísmo caraíta tiene su propio calendario hebreo, que se basa en argumentos muy interesantes. El calendario del judaísmo caraíta atraviesa en la actualidad el año 5992, es decir, que en este modelo faltan únicamente 8 años para completar los 6000 años de la creación, siendo el 2030 de la Era Común el momento en que la humanidad alcanzará la redención final. Tenemos que considerar que en ambos calendarios los días, los meses y las fiestas judías son iguales. Del mismo modo, el periodo de 6000 años se divide en 120 jubileos en ambos sistemas. En conclusión, únicamente existe un factor de 210 años de diferencia entre ambos calendarios. Esta única diferencia se originó en el momento en que se diseñó el calendario hebreo moderno, ya que el rabino Hillel II decidió no tomar en cuenta el periodo que nos cuenta la Torá de 210 años de exilio en Egipto. Mientras que la comunidad judía caraíta, este periodo de exilio sí es considerado y es tomado en cuenta para el cálculo de los años en su calendario. Los motivos que llevaron a considerar o no este periodo de años en el calendario hebreo no tienen ninguna relevancia para efectos del tema principal que estamos abordando en este capítulo. Los argumentos de esta minoría caraíta fueron ignorados por el resto de las comunidades judías por más de 16 siglos. No se le dio importancia, pero este asunto se complicó significativamente en el último siglo, cuando fue localizada evidencia arqueológica contundente en los famosos manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran a las orillas del Mar Muerto. Las pruebas que fueron encontradas avalan y dan credibilidad a los argumentos caraítas, que confirman los textos encontrados que datan del siglo I de la Era Común. Los documentos mencionan que antes de las persecuciones romanas contra los judíos, es decir, en los tiempos de Jesús de Nazaret, el Sanedrín y la destrucción del Segundo Templo, el pueblo de Israel en general sí consideraba el periodo de 210 años de exilio en Egipto en el cómputo de los años del calendario hebreo de aquella época. Entonces, deberíamos interpretar que un periodo de 210 años no representaba una diferencia relevante para los rabinos del siglo III. Sin embargo, tenemos que reconocer que en la actualidad esta diferencia sí toma relevancia y es digna de nuestra atención. En un modelo faltan 218 años para la era mesiánica y en el otro modelo solo faltan 8 años para la redención final del mundo. A pesar de que esta información no es secreta, es una realidad que existe un silencio y una falta de interés en este tema dentro del judaísmo
en general. Las personas que tienen la capacidad de comprender la importancia de esta información podrán también dimensionar lo que esto implica para el futuro inmediato de la humanidad. Ahora vamos a iniciar con la parte más interesante de este capítulo, donde explicaré los detalles de un tercer calendario hebreo que existe, que es secreto y que es la base de todos los calendarios que existen en la actualidad. Se trata del calendario cabalístico. La Kabbalah original se mantuvo en secreto durante miles de años. Sin embargo, en las fuentes originales, nuestros sabios escribieron que todos los secretos de la sabiduría sagrada de Israel tienen que ser revelados a las masas en los tiempos de la última generación. Por este motivo, he asumido la responsabilidad de revelar algo de la verdadera esencia de la sabiduría superior y divulgarla con los que tienen el deseo de igualar su forma con cualidades del Creador, para juntos salvar lo que aún pueda ser salvado, y así terminar con el trabajo que comenzaron nuestros más grandes sabios. Una diferencia importante entre el calendario cabalístico y los calendarios que mencioné anteriormente es que en el calendario cabalístico el número total de años desde el inicio hasta el final de la creación es un periodo total de 6.004 años, es decir, 4 años más que los otros. En el calendario cabalístico secreto, que solo es conocido por estudiantes de las academias originales de la auténtica sabiduría de la Kabbalah, el año actual es el año 5996. Es decir, que en este modelo cabalístico faltan únicamente 8 años para completar los 6004 años del periodo de la creación, siendo entre el año 2030 y 2031 de la era común el momento en el que la humanidad alcanzará la corrección final del mundo, Tikkun Olam en hebreo. ¿De dónde sabemos que el calendario cabalístico secreto está en el año 5996? Lo sabemos por el libro del Zohar, que es el texto más importante de la auténtica Kabbalah hebrea. La pista la encontramos en el párrafo 71 del capítulo sobre la reunión de los exilios y la resucitación de los muertos, dentro de la Parashat Toldot. Antes de mencionar la cita, es importante señalar que el Zohar fue escrito en código y fue encriptado por los cabalistas de la antigüedad para que sus secretos solo puedan ser interpretados por los iniciados de las academias originales. Por ejemplo, cuando en el Zohar se menciona a los justos, se refiere a los cabalistas del pueblo de Israel. Cuando hacen mención a las personas resucitadas, se refiere a las personas que se arrepienten, se liberan del faraón y se inician en los estudios secretos de la sabiduría de la Kabbalah hebrea. Y en el Zohar, las personas que no observan la Torá secreta de Israel son llamados muertos. Con esta breve introducción puedo proceder y citar la referencia de la Parashat Toldot del libro del Zohar que nos dice: depende del arrepentimiento, tal como está escrito, y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán. De ellos que duermen, significa que solamente algunos despertarán. Pero ¿por cuántos años los justos preceden al resto de la gente? Los justos preceden al resto de la gente por 214 años. La medida de proceder depende de la medida en la que se haya descompuesto en el polvo. Cualquier cuerpo que se haya descompuesto en el polvo primero es resucitado primero. Hay muchas resucitaciones, ya que cada cuerpo tiene una resucitación particular, dependiendo de la rapidez de su descomposición en la tierra, pero todas las resucitaciones sucederán al mismo tiempo. God.
Sumando 214 años a los 5.782 años del cómputo del calendario hebreo oficial, encontramos el año actual del calendario cabalístico 5.996. También mencionamos que en el calendario lunar de la tradición hebrea, algunos años son de 12 meses y algunos años son de 13 meses. ¿De dónde sabemos esto? Esto lo sabemos de uno de los secretos más importantes de la historia de la humanidad, que fue custodiado por los patriarcas de Israel desde los tiempos de Adán. Me refiero al secreto del principio de intercalación. Un ciclo de intercalación corresponde a un periodo de 19 años hebreos. Gracias a las fuentes auténticas de la sabiduría de la Kabbalah, conocemos con precisión matemática los tiempos establecidos por el Creador para esta humanidad desde el año 1 del calendario hebreo hasta el final de los tiempos de la creación, que será en el año 6004, cuando alcanzaremos todos el Tikkun Olam, corrección del mundo. Los tiempos del ciclo completo fueron organizados por nuestros sabios cabalistas en 316 ciclos de intercalación de 19 años cada periodo. Actualmente estamos en el año 11 del último ciclo de intercalación, 316 de 316. Tenemos el privilegio de pertenecer a la última generación egoísta y algunos podremos pertenecer a la primera generación no egoísta en el mundo por venir. Esto lo sabemos gracias a la tradición oral secreta de los sabios Tanaim que les mencionaré a continuación. El número de días del año lunar es de 354 días, un tercio de día y 876 mínimos. Todas las horas del mes lunar son 708 horas y 40 minutos. Todas las horas de un año lunar son 8.504 horas. Todas las constelaciones sirven al Molad, que es el nacimiento de la luna, y también a las generaciones de los hijos de los hombres. Sobre ellos está el mundo, y todo el que es sabio y entiende comprende el Molad de la luna y las generaciones de los hijos de los hombres, y sobre ellos el texto dice: y serán por señales y por estaciones. Génesis 1:14. Los signos de las horas no se apartarán de servir al sol de día y a la luna de noche. El 28 de Elul, mes de Virgo, se crearon el Sol y la Luna. El número de años, meses, días, noches, términos, estaciones, ciclos e intercalación estaban ante el santo, bendito sea. Él intercaló los años, entregó los cálculos al primer hombre en el jardín del Edén. Como se dice, este es el cálculo para las generaciones de Adán. Génesis 5:1. El cálculo del mundo está en él para las generaciones de los hijos de Adán. Adán transmitió la tradición a Enoc, quien fue iniciado en el principio de intercalación e intercaló el año, como se dice, y Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Enoc anduvo en los caminos del cálculo concerniente al mundo que Dios le había entregado a Adán. Y Enoc entregó el principio de intercalación a Noé, y él fue iniciado en el principio de intercalación e intercaló el año. Como se dice, mientras la tierra permanezca, tiempo de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno. Génesis 8:22. La cuenta del sol es de día y el conteo de la luna es de noche, no cesará. Noé transmitió la tradición a Sem, quien fue iniciado en el principio de intercalación. Sem intercaló los años y fue llamado sacerdote, como se dice, y Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Sem le entregó la tradición a Abraham. Fue iniciado en el principio de intercalación e intercaló el año, y también fue llamado sacerdote. Como se dice, el Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. ¿De dónde sabemos que Sem le entregó la tradición a Abraham? Porque se dice, según el orden de Melquisedec. Abraham entregó la tradición a Isaac y fue iniciado en el principio de intercalación e intercaló el año, después de la muerte de nuestro padre Abraham. Como se dice, y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, Génesis 25:11. Porque había sido iniciado en el principio de intercalación y había intercalado el año, por eso él lo bendijo con la bendición de la eternidad.
Isaac le dio a Jacob todas las bendiciones y le entregó el principio de intercalación. Cuando Jacob salió de la tierra santa, intentó intercalar el año fuera de tierra santa. El santo, bendito sea, le dijo: Jacob, no tienes autoridad para intercalar el año fuera de la tierra santa. He aquí, Isaac tu padre está en la tierra santa, él intercalará el año, como está dicho. Y Dios se le apareció a Jacob de nuevo cuando vino de Padán Aram y lo bendijo. Génesis 35:9. ¿Por qué otra vez? Porque la primera vez se le reveló, le impidió intercalar el año fuera de tierra santa, pero cuando llegó a la tierra santa, el santo, bendito sea, le dijo: Jacob, levántate, intercala el año, como está escrito. Y Dios se le apareció de nuevo a Jacob y lo bendijo, porque fue iniciado en el principio de intercalación, y lo bendijo con la bendición del mundo. Así, los israelitas solían intercalar el año en tierra santa. Cuando fueron exiliados a Babilonia, intercalaron el año a través de los que quedaron en tierra santa. Bienaventurados los que estaban en ese lugar, en aquella hora. Como está dicho: bienaventurado el que conoce el sonido de la alegría. Caminan, oh Señor, a la luz de tu rostro. Salmo 89:15. A la luz del rostro del santo, bendito sea, caminan. Debido a tres cosas, el año está intercalado: debido a los árboles, a la hierba y las estaciones. Si dos de estos letreros están disponibles y no el tercero, no intercalan el año, es decir, ni por los árboles ni por la hierba. En la luna nueva de Nisan, mes de Aries, el santo, bendito sea, fue revelado a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, y él les dijo: de ahora en adelante, la cuenta del ciclo secreto de intercalación recae sobre ustedes. Cada ciclo de intercalación corresponde a 19 años hebreos, es decir, 7 dobles y 12 simples. Esto también se menciona en el conocimiento que nos reveló nuestro patriarca Abraham en el capítulo 1 de su obra esotérica, el Sefer Yetzirah, libro de la creación o libro de formación, que también es el primer texto de astrología secreta. El ciclo de intercalación es de 19 años y hay 7 años de 13 meses en el mismo. Algunos de estos son separados por 3 años, algunos por 2 años, otros están separados por 3 o 2 años o por 3 y 3 años. En síntesis, un ciclo de intercalación de 19 años hebreos es igual a 235 Rosh Hodesh, que son lunas nuevas o meses, y 19 Rosh Hashanah, que son años nuevos hebreos. Hay 84 eclipses en el ciclo, 42 eclipses lunares y 42 eclipses solares. El orden de los ciclos es de 12 años simples de 12 meses, que corresponden a los años 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 18 del ciclo de intercalación, y 7 años dobles de 13 meses en el ciclo, que corresponden a los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 del ciclo de intercalación. En promedio, cada ciclo de intercalación corresponde a un total de 6.940 noches y días. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El año actual 5996 corresponde al año 11 del ciclo de intercalación 316. Por este motivo, el año actual tiene 13 meses, donde se agrega un mes adicional llamado Adar Bet en el mes de Piscis. Moisés es el profeta más grande del pueblo de Israel. Él nació y murió en este 13º mes nombrado Adar Bet en el calendario judío. Moisés conocía perfectamente las ventajas místicas que están presentes en las personas encarnadas en este cabalístico mes 13. Esto lo sabemos de Éxodo 17:9. Selecciona para nosotros algunos hombres. El Zohar nos explica que Moisés
quería hombres que hubieran nacido en el segundo mes de Adar, ya que conocía el secreto de las personas nacidas en este mes. Ellos no tenían miedo a los hechiceros ni a las brujas. Dichas personas supuestamente no están sujetas a las influencias negativas de las 12 constelaciones del zodiaco. Josué también habría nacido durante el segundo mes de Adar. Los amalecitas tenían fama de ser grandes astrólogos y eran capaces de predecir eventos futuros basados en eso. Al ver que el segundo mes de Adar es el 13º mes y no está gobernado por ninguna constelación, las personas nacidas en este mes no necesitan temer a eventos predeterminados a los que podrían estar sujetos. Los hechiceros quedarían impotentes durante este mes. En el siguiente capítulo de la guía, prepararé para ustedes una traducción e interpretación en español del texto original de la obra esotérica el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que es el segundo texto más importante de la Kabbalah hebrea después del Zohar. Esta obra fue escrita por nuestro patriarca Abraham, el padre de la Kabbalah. El Sefer Yetzirah es un tratado de astrología, teoría matemática y lingüística. Describe cómo el Dios de Israel creó el universo. En la primera oración del libro aparece una lista de todos los nombres hebreos de Dios, a través de 32 maravillosos caminos de sabiduría. La realidad fue formada de la nada, y la no existencia fue hecha existencia. La fuerza divina manifestó toda la creación con 22 letras hebreas. Él creó su universo entero con ellas. Él las grabó, las talló, las sopesó y permutó todo lo que fue hecho y todo lo que será hecho con ellas en el futuro. Él ligó las 22 letras a la lengua de Abraham y le reveló sus secretos. Abraham esbozó toda la sabiduría secreta en su obra que llamó Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Incluso se puede decir que este trabajo tuvo una mayor influencia en el desarrollo de la mente judía que casi cualquier otro libro después de la finalización del Talmud. Me despido de ustedes con este último comentario. El exilio de Egipto continuó solo durante 210 años, en lugar de los 400 años determinados. Del mismo modo, no debemos esperar a que el calendario indique 6004. En la espiritualidad podemos acelerar el tiempo y traer el estado final más cerca para que podamos implementarlo ahora mismo. En la espiritualidad podemos acelerar el tiempo y traer el estado final más cerca para que podamos implementarlo ahora mismo. Yasher él, directo a él. Esto significa que Israel es alguien que sin intermediarios acelera el tiempo y se mueve hacia adelante. Esta es la razón por la que ya podemos, como hemos dicho, estar presentes en el momento de la liberación, en la llegada del Mesías. Todo depende de nosotros. El periodo de preparación ha terminado y los genes de información en Cábala conocidos como Reshimot del estado final han comenzado a surgir, revelando el método de su uso. La ciencia de la Cábala, el libro del Zohar, ahora todo está en nuestras manos. Si quieres apoyar a esta nueva comunidad, puedes suscribirte, activar las notificaciones y compartir el contenido. Si deseas hacer una donación para impulsar el crecimiento de este proyecto de divulgación, o si te interesa que hablemos sobre algún tema en específico, me puedes contactar a través de este correo electrónico. Paz, salud y todo lo bueno para ustedes. Quedo atento a sus comentarios, sugerencias o dudas. Gracias. Sigue el signo de azar.